Sí. Sí, para contextualizar entonces esta parte del trabajo, veníamos desde lo macro a lo micro, ¿verdad? Macro quiere decir del análisis de las variables de contexto del país, ¿verdad? Como lo que usamos del POAM, este, todo este assessment de las fuerzas del mercado, pasando por temas de canales y competencia, como ustedes acaban de comentar, y ahora yéndonos a lo más específico, ¿verdad? Más micro aquí, que es el comportamiento de nuestro consumidor, de nuestro cliente final. Y algo que, a ver, y aquí les voy a ser totalmente franco en el enfoque que le estoy tratando de dar a esta parte, es muy desde el lado de inteligencia comercial justamente y no siendo redundante con temas que ustedes vieron ya o habrán de ver, en el caso de las compañeras Andrea y Daniela, en los cursos de mercadeo que siguen más adelante, en todo caso, ¿verdad? Porque esto no, al final no es un curso de mercadeo, sino es cómo hacemos desde el marco de trabajo de inteligencia, de analítica, para darle forma a la estrategia de consumidor y segmentación en este caso. Entonces, pero al final todo está respondiendo a un marco teórico, ¿verdad? De cómo vemos y cómo entendemos el consumidor. De cómo definimos, por ejemplo, las 5 o las 7 P's de mercadeo, ¿verdad? El producto, la plaza, promoción, etcétera. Y con base en eso, qué tipo de análisis podemos hacer para básicamente la gran intención aquí es cómo podemos diferenciar los clientes y los consumidores. Cómo no hacemos una sola estrategia global, sino cómo usamos el entendimiento de cómo son diferentes nuestros grupos de consumidores para ser más efectivos en nuestra estrategia de comercialización. Gracias, David, por la aclaración que mandaste. Ok, entonces, vamos a arrancar por acá, primero dejando claro un poco el alcance, ¿verdad?, del análisis de consumidor y segmentación en este sentido. Las 3 letritas, ¿verdad? STP, pensando entonces en que tenemos un trabajo de segmentación que hacer, otro de targeting y otro finalmente de posicionamiento, ¿verdad? Y todas esas 3 cosas se deberían habilitar o las podemos habilitar haciendo inteligencia comercial. La segmentación como tal es, primero es la diferenciación de los grupos. Vamos a entrar en cada uno de estos temas en detalle ahorita, pero para hacer esta introducción, primero, es el primer trabajo, es entender cómo puedo separar ese gran grupo de consumidores que ya definimos vía aquellos, los mercados disponibles, ¿verdad? Y todos los que hablamos de esos círculos concéntricos hasta llegar a un mercado que yo puedo atender, que es realizable para mí atender. Dentro de este gran grupo, ¿cómo puedo diferenciar los grupos de consumidores? Luego, debería pensar en cómo voy a dirigir las actividades a cada uno de estos grupos, cuáles son las claves para poder dirigirme ahí. Y finalmente, ¿cómo hago para que la percepción o el posicionamiento, eso es un tema que en la jerga marketera le suelen llamar el top of mind, ¿verdad? ¿Cómo está posicionado mi marca, mis productos para el consumidor con respecto a la competencia y con respecto también a las necesidades que tienen los consumidores? Entonces vamos a empezar primero hablando de cuáles son las ventajas de trabajar de esta forma. Puede ser bastante intuitivas, ¿verdad? La primera ventaja de aplicar este marco de trabajo es que podemos concentrar la fuerza, ¿verdad? No dispersar, ¿verdad? No dispersar nuestros esfuerzos, nuestro trabajo de forma homogénea en todo el mercado, ¿verdad? O sea, lanzar algo
todos los clientes, sino buscar que sea lo más adecuado cada una de las estrategias al grupo donde quiero llegar. Por ejemplo, aquí hace un par de meses acabamos de salir de un trabajo en el que primero hicimos este trabajo estadístico de segmentación, que luego lo vamos a ver dentro de las técnicas cuantitativas, formando matemáticamente subgrupos significativos. Y ahí, por ejemplo, nos dimos cuenta o vimos que un grupo significativo de estos es los clientes que son de mercado tradicional, ¿verdad? Lo que llaman pulperías y mini super, que están cerca de avenidas de alto tránsito, de barrios con nivel socioeconómico relativamente medio o bajo, y que de pronto también están en ciertas zonas donde la temperatura suele ser un poco más alta que el promedio, ¿verdad? Entonces, haciendo esa combinación de variables, por ejemplo, vimos que en esos clientes el portafolio que se vende son más de bebidas, por ejemplo, sí, bebidas refrescantes, ¿verdad? Té frío, lo que se llaman bebidas refrescantes en la industria, como lo que son estos frescos tipo tropical y ese tipo de presentaciones en tamaño personal, que llamamos, o sea, que no exceden el litro del tamaño. Y además de las presentaciones, por ejemplo, en vidrio, esto que son de precio relativamente menor. Entonces, ¿de qué me sirve eso? Para dirigir los lanzamientos que yo haga en esto, no a todo el mercado en general, sino que los lanzamientos que conllevan un material publicitario, que conllevan un esfuerzo en que se respete el precio, por ejemplo, con el que yo lanzo ese producto, por decir dos cosas, ¿verdad? Podemos seguir hablando de otras cosas, por ejemplo, la película de éxito que llama, o sea, cómo quiero que se vea el punto de venta. Todo eso podría ir en función de entender que este grupo es diferente, este grupo de tiendas es diferente a la totalidad de tiendas que atiende esta compañía. Y de esa forma, lo que hago es entonces literalmente concentrar mi fuerza, o sea, mis recursos en ese grupo de clientes. Lo que logro por fuera de ese grupo de clientes, pues va a ser valor adicional, pero no voy a hacer una inversión significativa o fuerte para lograr esos resultados fuera de este grupo. También en la medida en que yo logre eso, imaginémonos en este caso que les comentaba que realmente logremos ejecutar eso de forma adecuada. Si, por ejemplo, empezamos a diseñar programas de cross-marketing, ¿verdad? Mezclando nuestros productos, haciendo alianzas con otra compañía que vende snacks o que de pronto en bebidas deportivas podría ofrecer algún alimento que vaya en función de eso. En este tipo de clientes vamos a lograr no solo mejores ventas, sino también mayor satisfacción del consumidor, que en ese caso, como muchos otros, donde se hace segmentación efectiva, tiene la sensación, como todo nos pasa, la sensación de que esta empresa o este proveedor entendió mi necesidad, ¿verdad? Mi necesidad diferente a las que hay en el resto de los canales y clientes, ¿verdad? Con respecto a un supermercado, una panadería, o imaginemos lo que ustedes quieran de diversidad de canales. También incide sobre la rentabilidad. Ahorita yo les decía en este ejemplo que son clientes que son más sensibles a tener precios, digamos, precios mágicos, ¿verdad? O sea, precios redondos de 300, 400 colones. Entonces, de pronto uno podría pensar que la rentabilidad de esa estrategia no sea particularmente alta. Pero rentabilidad en estos temas, de nuevo aquí cuando hablamos desde el punto de vista de inteligencia comercial, siempre lo vemos desde dos ópticas. Una que es la rentabilidad media de cada producto que vendo, que con suerte en este ejemplo que les estoy dando
no es tan alta, ¿verdad? Tan atractiva como podría ser, por ejemplo, vender latas en una tienda de conveniencia, ¿verdad? Pero el tema que nos interesa en este caso es el P por Q, ¿verdad? O sea, cuánto logramos generar de tracción, de transacciones con una estrategia de estas, partiendo, por ejemplo, del hecho de que estamos en zonas de alto tránsito, ¿verdad? Relativamente en calles o avenidas centrales de las localidades y donde podría haber una rotación mayor de nuestros productos. Ventaja competitiva, sí, también, definitivamente, en la medida en que logremos, con este ejemplo que les di, y en general hacer un tratamiento, imaginémonos la combinación de estas variables que les comenté ahora, ¿verdad? Que pasa de temperatura, un tema de ecología urbana, tamaño de las tiendas, ¿qué más les decía? Bueno, vamos a agregarle 2, 3 variables más. En esa complejidad de combinaciones de variables, ¿verdad? De valores de esas variables, podemos de pronto generar una, un repertorio, ¿verdad? De posibles caminos para generar ventajas competitivas, ¿verdad? Formas de atender a esos clientes porque entendemos esos clientes de una forma que nuestra competencia probablemente no lo esté haciendo, ¿verdad? Esto lleva, en el caso de consumo masivo, a algo tan provechoso, por ejemplo, ¿verdad? En su extremo, de que yo pueda hacer, por ejemplo, una orden sugerida, ¿verdad? En que yo le pueda decir cuál es, de acuerdo con ese perfil de cliente, con esa segmentación, cuál es una compra óptima para el tipo de consumidor que usted tiene como el canal por las características que usted tiene. De eso también hemos hecho algunos experimentos y los resultados son bastante positivos, son bastante prometedores, de cambiar un poco la lógica de depender, en este caso, ¿verdad? En este ejemplo que le estoy dando, de las habilidades de una fuerza de ventas, ¿verdad? De que un vendedor de pronto se le ocurra cuál es la mejor forma de vender el portafolio que tiene disponible y va a tender a venderle cualquier cosa que esté habilitado en su máquina, ¿verdad? Que ahí está todo el listado de productos disponible e ir migrando hacia un modelo en el que más bien al propio vendedor le damos argumentos para vender el portafolio que es adecuado para este tipo de cliente. Eso en otras industrias, por supuesto, que si estamos hablando de e-commerce, de plataformas o empresas que tienen esto bien trabajado, es un camino que ya recorrieron, ¿verdad? Ya hay algoritmos de por medio que buscan generar esas optimizaciones, las sugerencias de ventas, pero les comentaba ahorita que en el caso de consumo masivo, es aún en las compañías grandes un tema que no está agotado para nada. Y finalmente, en marketing de nicho, también parte de los resultados de un trabajo de segmentación con esta definición de variables podría llevarnos a generar en algunos casos segmentos pequeños pero altamente rentables, ¿verdad? Por ejemplo, esto que les decía, otro ejemplo de eso es, por ejemplo, las latas, las cajitas de cartón, ¿verdad? De 12 o de 24 latas. Inclusive hay algunos, ¿verdad? Donde se han desarrollado que en la misma cajita viene con un dispensador, ¿verdad? O sea que se va como acumulando las latas para que vayan saliendo conforme el consumidor las va tomando en la refrigeradora. Esos son, dirían ahí, por ahí, esas extravagancias, ¿verdad? Que agradece un segmento muy específico, pero que no se preocupa por el precio en ese caso, ¿verdad? Sino por un tema de conveniencia e innovación, ser disruptivo en el diseño de los productos. Entonces, perfectamente un resultado de nuestro trabajo de segmentación, targeting y posicionamiento puede ser ser más efectivos en este marketing de nicho.
Si alguien tiene alguna experiencia en estos temas que quisiera comentar, por favor, adelante también. Ok. Bueno, les decía ahora, sigamos tal vez con esta idea, ¿verdad? De generar esos grupos de clientes en el caso de consumo masivo. Eh, por supuesto que a la hora que yo les estoy diciendo que podría ser interesante usar todas esas variables para formar potencialmente, si tenemos 4 variables y cada una tiene 2 posibles valores, bueno, estrictamente yo podría generar 16 grupos a partir de esa combinación de variables, ¿verdad? Pero lo que hay que evaluar es, no porque en teoría yo pueda generar esos 16 grupos, hace sentido dejar esos tal cual, ¿verdad? Lo que yo quisiera es cumplir todos estos criterios en la medida de lo posible para que realmente puedan salir estrategias efectivas a partir de esos segmentos. La primera es el tema de homogeneidad interna. O sea, lo que yo quisiera es que los clientes a lo interno de cada grupo sean lo más parecidos posible. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de estas pulperías, mini super, que tienen esas características de estar ubicados en estas avenidas o calles de alto tránsito, en zonas donde la temperatura es un poco más alta que en general. Y bueno, este tipo de características, yo quisiera que a lo interno de esos grupos, esos clientes sean lo más similares posible. Lo más similar con respecto a qué? Con respecto a las variables que me interesa maximizar en este caso, que son el tipo de productos que se venden, ¿verdad? Porque yo lo que quiero al final es ejecutar un portafolio, ejecutar un grupo de productos que hace sentido para satisfacer las necesidades y demandas de ese grupo de clientes en particular. Y que entonces, si esos clientes, por ejemplo, venden más jugos y bebidas refrescantes y té frío y bebidas isotónicas, por ejemplo, que otros clientes, que otros canales, por ejemplo, que un supermercado, como un hipermercado, por ejemplo, donde va a predominar más tamaños packs, ¿verdad? O sea, donde venden varias botellas juntas, 2 o 3 botellas juntas de tamaño familiar. Es otra ocasión de consumo, ¿verdad? Para los shoppers que van ahí. Entonces, lo que yo quisiera es que lograr esa mayor homogeneidad interna posible y al mismo tiempo, en esto que les estoy comentando ahorita, un nivel de diferenciación o heterogeneidad externa también lo más alto posible, ¿verdad? O sea, que sean lo más diferentes entre sí. ¿Qué implica eso? Así como les estoy contando, pareciera muy evidente, ¿verdad? Pero podría ser que de pronto yo tenga que decidir si voy a seguir diferenciando los grupos o no. Imaginémonos esto como un árbol, ¿verdad? Como un árbol en el que en cada rama se va haciendo cada vez grupos más específicos, ¿verdad? O sea, arrancamos arriba en el grupo total, lo dividimos primero por tipos de canal, o sea, dividimos las pulperías y los mini super de lo que son panaderías o restaurantes y este tipo de canales. Y luego dentro de esos pulperías y mini super, digo, ahora voy a analizar los que están en zonas residenciales y los que están en zonas de alto tránsito. Y luego, dentro de estos, ¿qué pasa con el tema de la temperatura? O sea, voy generando ese árbol, ¿verdad? De subdivisiones de grupos y tengo que tomar la decisión cada vez de decidir si hago crecer ese árbol más o si me detengo y simplifico el tema digo, no, no hace mucha diferencia si aquí vuelvo a subdividir entre los que tienen alta temperatura o los que tienen temperatura promedio. Entonces, no es tan trivial. O sea, si yo contrasto pulperías con un hipermercado, pareciera que es bastante trivial, que son diferentes y que hay una heterogeneidad, pero estas son decisiones marginales que yo voy tomando en el camino.
Una pregunta nada más para hacer control aquí, compañeros y compañeras. Así como lo estoy contando ahorita, ¿se aterriza bastante más de lo que me pidieron ahora al inicio o igual suena un poco allá en la imaginación de Alexander? Nada más para control aquí. Para efectos míos, vamos, me es más claro. Me ayuda más a luego aterrizar en los famosos vinos. Ok, Pero sí, perfecto. los compañeros, compañeras. Ok. Bueno, entonces por el momento ahí, ahora al final igual me van comentando. Por favor, deténgame si quieren aportar cualquier tema o si no les está quedando claro. El tema de parsimonia también está relacionado con estos otros dos, tiene que ver con la estabilidad, ¿verdad? Con que los resultados que yo obtenga ahora de esta segmentación con base en el análisis de las variables que estoy haciendo sean estables o parsimoniosos en el tiempo, ¿verdad? Que no cambien drásticamente de un momento a otro, sino que yo pueda hablar, este grupo debería ser estable, ¿verdad? En su comportamiento en cualquier momento que lo esté analizando. Esto no es un tema de performance o de tendencias, sino que debería ser algo de carácter estructural, algo que más o menos se mantiene en esa población. Luego tenemos el tema de accesibilidad. Accesibilidad ya tiene que ver más con temas operativos, o sea, que realmente estos grupos que yo estoy formando a partir de mi análisis, también al final yo pueda servirlos, ¿verdad? Que yo pueda realmente ejecutar algo ahí, eh, o sea, que para mí sea operable. Y por último, el tamaño también, ¿verdad? Puede ser que haga sentido toda esta subdivisión del árbol que les estoy tratando de transmitir, que sí hace diferencia de comportamientos diferentes de estos clientes, por ejemplo, que son de temperaturas más altas dentro de todo ese subgrupo que les comenté ahora, pero resulta que ya cuando llegué a ese último grupito, pues son tan pocos que en realidad, por más que yo logre generar una estrategia diferenciada para ese grupo, el retorno es muy poco, ¿verdad? Y aquí tomen en cuenta también que para muchas organizaciones, para cualquiera en realidad, hacer un esfuerzo de diferenciación, sobre todo en lo que se refiere, o sea, cuando yo digo, ¿qué tipo de producto llevamos ahí? ¿Cómo quiero yo que se vea el punto de venta? ¿Qué material publicitario especial o diferenciado debería de tener para ese grupo de clientes? ¿Qué comunicación? O sea, todas las variables que administramos desde el mercadeo, ¿cómo se diferencian para este grupo de clientes? Esos trabajos de diferenciación dependen de la escala, ¿verdad? O sea, se van a pagar porque son lo mismo para un grupo de 50 clientes que uno de 5,000 clientes. Entonces aquí definitivamente hay que tener mucho cuidado en que no nos gane las ganas de la teoría, ¿verdad? Y hacer estas diferenciaciones que al final cuando alguien nos pregunte cuánto es el retorno que vamos a obtener de hacer una diferenciación en este grupo pequeño de clientes, no tenemos idea, ¿verdad? O probablemente no se vaya a pagar. Entonces, estos son como los temas que deberíamos respetar para, para escoger esos segmentos y decir, ok, así vamos a diferenciar nuestros grupos de clientes. Les hablé ya de algunas variables. Aquí hay un empate, un match que deberíamos hacer entre lo que tiene que ver con el consumidor y lo que tiene que ver con la empresa. Características demográficas, ¿verdad? De los consumidores, por ejemplo, ciclo de vida, más allá de la edad, ¿verdad? Sino como el ciclo de en qué momento de su vida se encuentra desde el punto de vista productivo y reproductivo también en muchos casos. Geográficas, dónde está ubicado, qué tipo de comportamientos tiene a nivel de movilidad, ¿verdad? Si siempre está en un lugar, si tiende o si tiene patrones de moverse durante el día para trabajo, para cualquier tema, y luego
tiene otro tipo de consumo en las noches, o más bien durante el año tiende a cambiar, etcétera, ¿verdad? Estos puntos que les decía ahora de nivel socioeconómico, por ejemplo, de los clientes, que era una de las variables que usamos para esta segmentación, tiene que ver con el nivel socioeconómico de los distritos o de los cantones donde están ubicados esos clientes, ¿verdad? O sea, combinando, por ejemplo, variables propias de la empresa con variables de consumidor que se levanta, por ejemplo, de un sistema como el de Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Y luego tenemos otras variables de consumidor, más bien, como psicográficas, ¿verdad? O sea, ya de comportamiento, de preferencias, de percepciones, que se combinan y todo esto se vuelven combinaciones de las tres cosas, de los tres tipos de variables al mismo tiempo. David, adelante. Pero estas variables yo las predefino o de dónde cuál línea, digamos, demográficas. Simplemente segmento porque, digamos, en el caso del trabajo, que es un producto nuevo, hacemos aquí vemos que los consumidores son personas, no sé, 25 y 40 años, edad productiva, poder adquisitivo, no sé, hay determinado medio alto, lo que sea. Yo lo defino o de dónde se toman normalmente. O sea, de una empresa que pues va a haber información y del mercado, pero cuando uno lo está utilizando o está haciendo de un estudio de estos, un caso de estos desde cero, cuál es la base que uno tiene que utilizar para predefinir o sea, las características de cada una de estas variables. Excelente, David, excelente pregunta. Esa, justamente de eso se trata, sino la que sigue, dentro de dos firminas, les voy a hablar un poco de cuáles son las técnicas de segmentación, o sea, cómo hacemos para lograr identificar esa combinación de variables. Entonces, aquí por el momento nada más, ahora, en otras palabras, ahora te contesto con esas, ¿te parece? Aquí nada más es como para hacernos una idea de qué tipo de variables juegan aquí y sobre todo que en muchos casos va a ser relevante combinar variables de consumidor con las variables de la empresa, que igualmente tiene temas demográficos en cuanto al tamaño de la empresa, qué tipo de gente trabaja, cuáles son las habilidades, ¿verdad? ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde opera? ¿Cuáles son sus capacidades de llegar a diferentes lugares en el país? Y también situacionales, o sea, temas específicos de cómo trabaja y qué restricciones podría tener esa empresa, que por ejemplo en el caso ya no es el caso que ustedes están trabajando, pero el de cemento, ¿verdad? Que tenía colombiano, tiene sus restricciones específicas que hacen esta empresa pues especial para pensar en un tema de segmentación. Ahora, para contestar la pregunta que hacía David ahora, en cuanto a cómo hago para definir esas variables y como para trabajar acá, tenemos dos enfoques, básicamente, dos paradigmas aquí. Una es, que es probablemente el más común de ver, es cuando yo defino a priori, ¿no? O sea, antes de realizar investigación y análisis de mercado, yo genero prácticamente como una hipótesis. De hecho, ahora les voy a enseñar más a los paso a paso de este enfoque a priori. Pero parten del paradigma de que los mercadólogos tienen el conocimiento previo al mercado. O sea, que yo conozco suficiente como para hacer un buen, como llamarían los amigos norteamericanos, un buen answer first, ¿verdad? O sea, lo que hace más sentido aquí pensar es que el mercado se debería comportar de esta y esta forma. Estas son las variables que deberían ser claves, que pueden andar exactamente por el lado que vos estabas planteando ahorita, por ejemplo. Ay, qué lástima, Andrea. Bueno, en todo caso, aquí está quedando grabado. Espero que se te pueda ir corrigiendo el problema. Y obviamente cuando te conectes y puedas estar más establemente aquí, si tenés cualquier comentario o duda, nos devolvemos. Ok, eso para el tema a priori.
Y la otra posibilidad, David, es que supongamos que vos y Daniel, en este caso, no tienen o tienen muy poco conocimiento de cómo se comporta este consumidor, este mercado, en esta dimensión específica de consumidor y cómo se diferencian los grupos de consumidores. Entonces, perfectamente podemos decir, bueno, no podemos adelantarnos, bueno, no tenemos una definición a priori y más bien necesitamos generar esa investigación y análisis de mercado, no para confirmar, sino para explorar, ¿verdad? Entonces, ahí intervienen, ahora se los voy a mostrar, algunas otras técnicas desde el punto de vista estadístico un poco más sofisticadas, pero técnicas para justamente validar no, perdón, para entender y descubrir patrones en esos comportamientos y de llegar desde esa perspectiva a establecer algunas estrategias de cómo podemos atender de forma diferente a sus clientes. O sea, eso es meramente exploratorio y el otro, si quieren, es más de tipo confirmatorio. Entonces, ¿cómo? Para aterrizar esto un poco más, todavía, que es la pregunta de David, en el caso de la abordaje a priori, ¿verdad? Cuando lo hacemos aquí, el abordaje por pasos, hacemos aquí un ejemplito de una cadena de hoteles de lujo. Imaginémonos que tenemos que diferenciar los públicos, los posibles consumidores que llegan a este tipo de hoteles. Entonces partimos de una definición a priori, como les decía, de las variables de segmentación. Entonces esto es hecho por expertos, gente que trabaja con las cadenas o asesores o asesoras que conozcan esta industria muy bien. Entonces tienen elementos de experiencia que hacen que podamos definir cuáles pueden ser como esas formas de crear esos grupos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera variable aquí son escenarios de uso, ¿verdad? O sea, para qué estas personas necesitarían recurrir a un hotel de lujo? Esto siempre es porque están en un viaje de negocios o de pronto también porque van a ir de viaje con la familia, con el esposo, con la esposa, etcétera, ¿verdad? Los diferentes escenarios en los que podrían ser relevante el utilizar estas cadenas, estos hoteles de lujo. ¿Con qué frecuencia también? O sea, ya ahora tenemos una de las variables que pueden ser diferentes escenarios y esos se cruzan con la frecuencia, ¿verdad? Puede ser que todos esos escenarios tengan frecuencia una vez al mes o cada 2 meses, o como ustedes se puedan imaginar. Aquí yo tampoco soy experto en esta industria, pero podríamos pensar en cada uno de esos grupos que definen los escenarios de uso, podría tener diferentes frecuencias, ¿verdad? Con suerte algunos tienen varias frecuencias, otros solamente aplica una vez, ¿verdad? Una vez al año, una vez en la vida inclusive. Este, y luego la duración es otra variable, cuánto es el tiempo de estancia en el hotel. Eh, También los servicios esperados, eso va a seguramente depender un poco de los escenarios de uso, pero algunos no van a tener preferencias más correspondiente a variables psicográficas, ¿verdad? Dependiendo de dónde trabajan, de qué tipo de cosas hacen, prefieren encargarse de sus cosas y otros van a preferir que literalmente les den todo, exactamente todo servido y todos los servicios prácticamente no tengan que encargarse de nada. Y también la diferenciación con respecto a la competencia, ¿verdad? O sea, qué conceptos y qué temas necesitan cada uno de sus subgrupos para realmente tener una preferencia por una cadena específica, ¿verdad? Esos podrían ser algunas variables de segmentación que corresponden a esos tres que hablamos ahora: demográficos, geográficos y psicográficos. Son las que disparan un poco esas 5 variables que tenemos arriba, ¿verdad? Las que hacen que gente tenga determinados escenarios de uso, determinadas frecuencias, etcétera, ¿verdad? Entonces vean que aquí tenemos una primera fase, digamos, un primer paso, que es definir a priori variables de segmentación,
que, como decía David exactamente ahora, se basan en qué? Esos conocimientos, ese answer first, un poco de investigación de bases de datos de la compañía, de nuevo partiendo de que es personal o al menos está involucrado, personal que trabaja en la cadena de hoteles, entrevistas con los gerentes y las gerentes de los hoteles, con personal experto que atiende clientes, ¿verdad? Que entiende muy bien las necesidades y el tipo de comportamientos que hay. Investigación secundaria, qué tipo de prácticas, de buenas prácticas y de experiencias hay en otros lugares. Y también de pronto tendencias de la misma competencia también, ¿verdad? Competencia directa o inclusive indirecta que podrían tener algunas buenas ideas en cuanto a cómo diferenciar esos públicos. Luego el diseño de la muestra. Aquí se trataría entonces de enviar cuestionarios a una muestra de lectores de revistas del sector, por ejemplo, ¿verdad? O sea, en el caso de que no tengamos acceso o no sea conveniente enviarle ahora de pronto una encuesta a clientes de nuestra propia base de datos que estuvieron atendiendo los hoteles, y también entrevistas a profundidad con ejecutivos, ¿verdad? Como para validar ahora lo que tenemos hecho a nivel de definición a priori. Recolección de datos, o sea, ya son los cuestionarios en línea que se enviaron a esta muestra que se definió. Y luego las técnicas de segmentación que podrían ser simplemente tablas cruzadas donde vemos qué tanto hay, por ejemplo, aceptación, ¿verdad? De ciertas propuestas o sea, ya de estrategias de mercadeo y de diseño del portafolio, de qué tipo de oferta le voy a hacer a cada uno de estos grupos, cruzado entre estos segmentos, ¿verdad? O sea, yo tengo definidos los segmentos según estos variables de segmentación y analizo mi muestra de acuerdo con esas variables para ver si realmente las ofertas que estoy haciendo son más atractivas proporcionalmente a los grupos donde se supone que iban dirigidas, ¿verdad? Eso, por ejemplo, como unas tablas cruzadas. O regresión también, que regresión lo veremos también más adelante con más detalle, hoy no, en otra sesión de temas cuantitativos, pero también me permitiría analizar cómo se relacionan dos variables, en este caso cuantitativas. Por ejemplo, qué tanto estaría una persona más dispuesta a extender su duración en el hotel en función de algunos descuentos o promociones de noches gratis en otro momento, etcétera, ¿verdad? En caso de que para este público pueda hacer eso de alguna forma atractivo. Y luego ya generar los programas de mercadeo con base en toda esta validación, ¿verdad? Entonces ahí dependiendo del tamaño y rentabilidad de los segmentos, de nuevo lo que les decía ahora hace un par de diapositivas, siendo relevante en tamaño y lo que yo voy a obtener de retorno de inversión, de generar esta diferenciación de programas ahora, o sea, ya de estrategia, de meterle dinero a nivel de agencias de publicidad, a nivel de recurso interno, de cuánto tiempo voy a dedicar yo y el equipo a generar esa diferenciación. Y finalmente, a establecer los programas con base en los hallazgos previos, estos 4 pasos anteriores que les comenté. Esa es la forma de trabajar con el enfoque a priori de segmentación. Pero en general, para dar un overview más, un poco de más altura, ¿verdad? De estos métodos de segmentación, diferenciamos entonces entre los a priori, que podemos hacerlos a través de unas técnicas descriptivas, como las tablas cruzadas que les comenté ahorita, o predictivos si usamos modelos de regresión para decir cuánto depende una variable de otra variable. Realmente poder decir por cada noche adicional que yo ofrezco, podemos generar tanto mayor grado de lealtad, ¿verdad? De repitencia en nuestra cadena.
Y ese tipo de análisis podría entonces darnos una luz de que en qué grupos hace más sentido hacer este tipo de ofertas y programas. Y si no tengo conocimiento previo y si no tengo referencia anterior de cómo se comporta este mercado, entonces voy a depender de las técnicas de análisis, ¿verdad? Estadístico en este caso, para detectar cómo se comportan estos clientes y qué hace que haya ciertos temas en común entre los grupos, ¿verdad? El más conocido aquí es el descriptivo, el análisis de clúster, ¿no? También lo vamos a ver en esta parte de minería de datos que nos toca en la sesión 10. Y a nivel predictivo, el conjoint, ¿verdad? El conjoint, ese sería más para poder predecir realmente el resultado de qué tanto, qué pasaría, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasaría en un grupo de clientes, en un grupo en supermercados, por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo cambio en una categoría como belleza, cuando yo cambio el portafolio, ¿verdad? De ciertos productos, cremas, que tienen esta disponibilidad de productos, ¿verdad? Unos 20 productos para escoger, y cambio, lo reduzco a 2, perdón, a 2 no, reduzco 2 a 18 y cambio los tamaños y los precios. ¿Qué pasaría en las preferencias y en la forma de construir mi carrito de compras? ¿Verdad? O sea, cuáles opciones se irían si le hago ese cambio en la oferta disponible en el punto de venta. Entonces, ahí me doy cuenta con este tipo de análisis de conjoint, cómo se comportan estos grupos de clientes con respecto a cambios en mi oferta de productos al mercado. Es una técnica muy utilizada para buscar de alguna forma optimizar el portafolio que tengo disponible en los diferentes canales. Esos son los métodos que usamos de segmentación. Como les decía, lo más común es encontrarnos con el enfoque a priori. También por el tema de que en la mayoría de los casos, pues las empresas o las organizaciones se sienten más cómodos y cómodas con tener un criterio previo, compartir de una idea que se podría confirmar en su totalidad o que podríamos ir afinando, pero no entrar como un poco, que es con los ojos vendados, ¿verdad? Y definir, o depender del todo de lo que nos pueda arrojar un análisis estadístico un poco más complejo, para tomar las decisiones de cómo formamos nuestro grupo. Sin embargo, este tema a priori va a depender mucho de qué tan válido es el conocimiento que tenemos experto o de investigación secundaria que podamos hacer. Preguntas, comentarios con respecto a los temas de segmentación. ¿Cómo vamos acá? Ok. Bueno, entonces paso al segundo punto, que es el de targeting. En targeting lo que nos interesa es ahora, sabiendo y usando el conocimiento de segmentación, o sea que hay una secuencia por medio, ¿verdad? Hicimos una segmentación y luego vamos a querer dirigir nuestras actividades a estos grupos que formamos. Entonces, lo primero que deberíamos tomar en cuenta para escoger hacer ese targeting es que lo que tenía que ver también con lo del tamaño, esto que les comenté para los criterios de selección de los segmentos, es dirigirnos a los que tienen un significativo potencial financiero. O sea, al final aquí hay, como les decía, en la gran mayoría de los casos hay un costo de oportunidad. Es decir, lo que yo decida priorizar debería ser lo que tiene más retorno, ¿verdad? Ojalá los segmentos grandes y mucho mejor todavía si esos segmentos grandes crecen también.
Eso es un comentario un poco general, ¿verdad? O sea, referirnos a segmentos grandes que crecen, no que estén estancados o que estén decreciendo inclusive, que ya hayan pasado por una fase de su ciclo de vida en que más bien tienden a decrecer. También podría depender del nivel de intensidad competitiva que hay en esos segmentos específicos, y uno podría tratar de darle un poquito más de derivadas a definir qué puede ser algo de mayor potencial. Pero en general, en la mayoría de los casos, esta idea sencilla puede ser bastante aplicable y útil. Que sean segmentos grandes y que tengan una dinámica saludable en cuanto a ir evolucionando y creciendo en el tiempo. Luego está el punto de alineación, que tiene que ver con que no deberíamos entrar a atender segmentos con productos o servicios que en realidad no corresponden a la misión de la compañía. Aquí a alguien se le ocurre algún ejemplo de cuando esto no necesariamente está pasando, en cuanto a que lo que estamos ofreciendo a un mercado específico, a un grupo específico, no va tan de acuerdo con la misión de la compañía. Profe, eso sería como tener un producto que no vaya de acuerdo, o sea, que finalmente esté atacando otro mercado que no sea el que yo había definido. O sea, por ejemplo, Daniel, vos decís, sí, en esa línea que estás comentando, es ok, definir un segmento que es grande, que está creciendo, o sea, es atractivo, pero estoy tratando de entrarle con productos y servicios que en realidad no corresponden a lo que yo definí como la misión de mi compañía. ¿Han visto ese tipo de problemas? Estoy pensando, por ejemplo, en competencia del lugar de donde vos trabajas, Daniel, de algunos bancos. Entonces podría ser que algunos bancos, por ejemplo, algunos bancos estatales, de pronto hayan identificado que hay un segmento grande de población que tiene buenos ingresos, estabilidad financiera, que tiene una preferencia por programas bastante flexibles y beneficios en tarjetas de crédito, por ejemplo. Ahí vos nos puedes dar más elementos que yo, seguramente. Y tratamos de entrar ahí, ¿verdad? De forma agresiva entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad están bastante amarrados por su marco institucional. Entonces eso es un caso en el que sí, yo puedo identificar un segmento relevante, pero que en realidad es un poco complejo atenderlo desde la misión de mi compañía, ¿verdad? Entonces, puede pasar por un tema de redefinir inclusive la forma en que opera la compañía y la misión, pero eso es bastante más complejo, ¿verdad? Es bastante más complejo. Tengo un caso que tal vez puedo compartir. Claro. Hace unos años trabajaba en ventas corporativas de un restaurante. Y mi trabajo era hacer alianzas con diferentes empresas como cooperativas, bancos, para poder darle un beneficio a, por ejemplo, los tarjetavientes del restaurante. Entonces hicimos una campaña con BAC, que nosotros creímos que BAC, por lo robusto que tiene su cartera, iba a dar resultados, y también lo hicimos con Promérica, que pensábamos que al contrario de BAC no le íbamos a llegar a mucha gente porque Promérica puede que tenga una cartera un poco más pequeña. Lo que pasa es que resultó al revés. Los que tuvieron mucho más, por decirlo así, engagement, no sé cómo es la palabra, como más conexión con esos beneficios, fueron los tarjetavientes de las tarjetas Black y Platinum de Promérica. Y no tuvimos casi resultados con el BAC,
que al final era la masa, lo popular, ¿no? Y justamente fue por eso, porque el restaurante se caracterizaba por estar en una zona corporativa. Entonces nos hizo cambiar la estrategia y empezamos a intentar estrategias con bancos similares como Scotiabank y estos otros bancos donde la cartera tal vez era un poco más premium, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces al inicio nos equivocamos porque apuntamos al back porque creíamos que le íbamos a llegar a la Por, masa y que los porcentajes iban a ser diferentes. por cobertura, pensabas vos, Andrea, al inicio, sí. Sí. Ujú. Sí, excelente ejemplo. Perfecto, sí, porque ahí el back muchas veces no está, y aquí no me corrige Andrea, pero muchas veces no está tan explícito el tema de la misión en ese sentido, ¿verdad? No es como que el back haya declarado que no atienden al público ejecutivo corporativo, ¿verdad? Sino que es un tema de que por la forma de operar y por las prioridades que tiene esa compañía, en el caso del back, que es generar una gran cobertura en la población, en el tema de lo que es consumo, ¿verdad? Ahí eso es algo que, como nos comenta Andrea, se dan cuenta durante la marcha, porque no es algo que se declaró en una misión, ¿verdad? Pero es parte de la forma de operar, un poco de lo que llaman tan bonito, ¿verdad? El ADN de la forma de trabajar de esa compañía. Y sí, excelente ejemplo, porque ahí nos dimos cuenta, entonces se dieron cuenta ustedes que el otro banco, a pesar de tener menos cantidad de clientes, posiblemente, tiene más, está más alineado al tipo de público, el tipo del segmento que ustedes están buscando. Esto no es un tema masivo, sino de cierta forma exclusivo, ¿no? David, adelante. Y esto podría funcionar más bien para aquellas empresas que tenían el potencial, por no haber hecho un estudio o el análisis respectivo, perdieron la oportunidad de evolucionar a un mercado que los hubiera llevado al siguiente nivel, como Blockbusters, que nunca, o sea, que ellos aseguraron ellos entendían, comillas, ¿verdad?, quién era su segmento de mercado, tenían su modelo de negocio, satisfacían una necesidad, y cuando les llegó la oportunidad de empezar a hacer la transformación a la parte digital, dijeron que la gente iba a aceptarlo, y fueron cuestión de 2, 3 años y murieron. O sea, podría ser ese mismo caso, pero al revés, en el tema del potencial, de por no haber hecho estudio de entender, analizar a su segmento de mercado, ver si más bien, aunque estaban consumiendo películas en físico, ir a la tienda, era atractivo la siguiente parte, que es de una nueva configuración en la preferencia de los consumidores. Claro, sí, así es, David, tal cual. Sí, muchas veces en ese ejemplo que estás comentando, pues era bastante complejo y tal vez es como de los clásicos que se usan para esto, era de reestructurar y reinventarte antes de que te alcance la realidad. En algunos puede ser tan complejo como ese que realmente implique volver a estructurar muchos temas a lo interno de cómo trabajas y de cómo creas productos. Básicamente iba a tocar todas las aristas de la compañía para poder montarse otra vez en el tren. Pero en otros casos puede ser que puedan coexistir, ¿verdad? O sea, puede ser que sigan adelante varios segmentos y yo lo que tengo que hacer es priorizar y darme cuenta en qué sectores, en qué segmentos van alineados con la forma en que yo definí mi negocio, ¿verdad? La forma en que yo dije que lo que yo quiero lograr como compañía. Entonces, Una pregunta, digamos, tiene, de esto está lloviendo los casos de las marcas premium de carros que tenían definido su mercado potencial, gente ultramillonaria, pero de un tiempo para acá, ya esos no son su único mercado, al contrario, su mercado más grande se volvió cantantes de música urbana, futbolistas, o sea, gente que incluso ellos mismos en algún momento nunca hubieran aplicado por el. O sea, un día se está viendo el caso de Vente, que ahora los reggaetoneros más famosos andan en esos carros y la empresa no está lista para eso. Lo que pasa es que ahora aprovecha y obviamente tiene más carros de lo que vendía hace tiempo.
Entonces podría aplicar eso de coexistir, o sea, mantener su mercado Sí. exclusivo y aún así, pues permitir que otro tipo de persona entre también. Sí, sí, definitivamente. Y y está bueno ese ejemplo que estás dando, Daniel, en comparación con el de David, que el David es más radical, ¿verdad? Es existencial porque no hacía viable seguir con el tema, con el modelo de negocio anterior, el cambio que está ocurriendo en el mercado. Sí, perfectamente pueden vivir juntos. Ya otra ecuación, Daniel, es de la participación de mercado al final, ¿verdad? Porque vos podrías ser líder en este segmento de altos ingresos, ¿verdad? Muy exclusivo, pero ese segmentito con respecto al de los reggaetoneros vaya perdiendo relevancia en el tiempo, ¿verdad? Entonces, de paso te estás haciendo más irrelevante también. Pero eso no necesariamente implica que no sea viable tu negocio ya. Otra cosa es si vas a encontrar muchos inversionistas, ¿verdad? Pero eh, estrictamente no es lo mismo que podría pasar en el caso de Blockbuster que comentó David, que ahí sí es o cambias estructuralmente o estás listo como lo que le sucedió a esa compañía. Pero aquí tal vez fuera de estos casos o viendo esos casos más bien, nos damos cuenta que el tema de alineación es clave porque si no, básicamente va a ser recursos malgastados porque no estamos, valga la redundancia, por eso se usa tanto a nivel de liderazgo, de dirección de compañías, este término alineados, ¿verdad? Y todas las partes de la organización preparados y trabajando juntos para poder atender este segmento de mercado. Y luego la mercadiabilidad, el término estaba terrible, perdón, ahí no, traduciéndolo al inglés. O sea, que podamos realmente llegar, ¿verdad?, con una propuesta diferenciada y que además tenga probabilidad alta de responder a la propuesta. Puede ser que esto, en el ejemplo que dio Andrea, por ejemplo, que ABAC se hubiera dado cuenta que tenía que tener otro tipo de alineación para poder llegar a ese público, o sea, generar un producto, una estrategia de atención diferente para ser más atractivos para este público que finalmente terminó siendo el que, digamos, entró a las ofertas que estaba haciendo Andrea el equipo, pero al final puede ser que no fuera accesible para ellos, ¿verdad? Por más que ellos hayan ajustado su propuesta, eh, ya lo que tenían con el otro banco, ¿verdad?, los beneficios y las condiciones y ya el tiempo que tenían trabajando con el otro banco, hacía que era poco probable que respondieran positivamente a cualquier propuesta, ¿verdad? Entonces, como un ejemplo de que finalmente debe ser mercadiable el tema también, una vez que definimos que sí hay potencial y que estamos alineados para poder atender ese segmento. Pero estas tres cosas que estamos viendo aquí en esta diapositiva tienen que ver estrictamente entonces con cómo hace la compañía para traducir la segmentación a estrategias concretas, ¿verdad? O sea, cómo dirigimos las estrategias a esos segmentos. Ok, bueno, aquí me llamó la atención que Daniel, por dicha, trajo el tema a la mesa, ¿verdad? El ejemplo de rentacar, no, bueno, no ese de carros de lujo, digamos, pero el de rentacar, que por cierto también hay rentacar de carros de lujo aquí en el mercado estadounidense, por ejemplo, hablando de posicionamiento, que es el último puntito de lo que vamos a conversar hoy. Estas son la mayoría, bueno, no sé si todos conocen todas, pero algunas de estas de fijo sí. Hertz está posicionado, y cuando digo posicionado es lo que el consumidor, cuando ve un rótulo de Hertz, ¿verdad?, o ve una tarjetita o simplemente el nombre de una revista que está leyendo, por ejemplo, en el avión, está claro que es una agencia de alquiler que está muy enfocada en viajeros de negocios en aeropuertos, ¿verdad? Ese es el público, o sea, lo que yo quisiera es que un viajero de negocios que necesita un carro para movilizarse esos 2 o 3 días que está en la asignación,
sabe que con Hertz tiene el servicio exactamente como lo necesita en cuanto a disponibilidad de los vehículos, el tipo de vehículos, la flexibilidad para la entrega, etcétera, etcétera. Luego, la otra es Thrifty, y si alguno tuvo alguna experiencia aquí con estos también, bienvenidos. La otra es Thrifty, que es más para, o tiene una oferta más dirigida, su target, ¿verdad? Para ejecutivos que tienen largas estadías fuera, ¿verdad? Por ejemplo, ahora estamos trabajando con otro equipo consultor de México que tiene meses de estar acá en esa asignación. Y Thrifty es especializado y estas personas conocen, ¿verdad? Saben que probablemente las mejores propuestas las van a tener de esta gente que sabe qué tipo de necesidades y combos, ¿verdad? Y ofertas pueden ser que hagan más sentido a este público. La otra Enterprise es un alquiler en ciudades para personas con vehículo en taller, ¿verdad? Este más bien es el muy local, ¿verdad? Para el público que vive en el lugar y que perfectamente por el nivel de uso y la forma en que se transportan tienen este tipo de problemas, seguramente como todos nosotros. Y Enterprise, más bien alianza con los talleres y demás en Estados Unidos, suele ser la empresa que da la mayor flexibilidad y rápido empate con el tipo de vehículo que vos estás acostumbrado a usar para que no se sienta este impasse, digamos, provocado por la estancia en el taller. Budget, más bien, como lo sugiere el nombre, ¿verdad? Y por eso, por supuesto, se hace el branding de esa forma, más bien para la oferta económica, ¿verdad? Cuando hay gente personas que no tienen problemas con más bien menor flexibilidad y más restricciones en cuanto al uso de seguros y otros temas, ¿verdad? Budget sería la opción, pero dando un precio más accesible para el alquiler. Y por otro lado, está que tiene un poco que ver con el ejemplo que dio Daniel ahora, Exotic Dreams Cars, ¿verdad? Que más bien está dirigido a esos momentos como aquella película ya bastante vieja, ¿verdad? Como el perfume mujer, en la que hay ocasiones en las que queremos por un momento sentirnos como el futbolista famoso, como decía Daniel, ¿verdad? Alquilando un carro exótico, además en el setting adecuado, ¿verdad? En las ciudades insignes en Estados Unidos. Entonces, con esto que estoy tratando de comunicar es que, con este ejemplo de Rentacar, es que cuando decimos Rentacar, cuando pensamos en la necesidad de alquilar un vehículo y vemos supongamos que estamos en el medio, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes sí está más frecuentemente en Estados Unidos y sí tiene efectivamente, está familiarizado con esto, de una vez remiten a imágenes mentales de para qué tipo de público es esta marca o este portafolio. Es una construcción de top of mind, lo que hay detrás aquí. O por ejemplo, aquí en esto es un mapa perceptual, es una de las formas de trabajar con esto, de las técnicas, es tratando de entender o de hacer una diferenciación de las marcas, en este caso más bien de tipo licuadoras y ¿cómo se llaman estas? Procesadores de alimentos, ¿verdad? Que podrían ser desde de características o features muy básicos hasta tener un montón de aplicaciones y dispositivos adicionales, ¿verdad? Para hacer esto lo más sofisticado posible. Y también en el otro eje tenemos desde ser de alta potencia hasta baja potencia, ¿no? Entonces, por supuesto, esto conlleva un tema de precio y de cómo se mercadea, etcétera, ¿verdad? Pero ven que aquí entonces podemos en esas dos pedirle a consumidores, y eso lo vamos a ver en la sesión donde vamos a ver investigación cualitativa, que nos mapeen, que nos digan qué tanto se parece, ¿verdad? Si esta es más de basic features o tiende más hacia el medio en el tema de features,
y qué tanto se diferencia en la escala de potencia, perdón. Siendo, por ejemplo, Oster de las que tienen más potencia, pero no sé hasta dónde ustedes están familiarizados con estos utensilios, pero dispositivos, pero sí, aquí, por ejemplo, una licuadora Oster, pues son de las que son relativamente más básicas en cuanto a los botoncitos que tiene, en cuanto a las cosas que puedo preparar y hacer con una licuadora de estas, por ejemplo, un procesador, pero es de altísima potencia, y aquí se podría meter inclusive otra variable en cuanto a durabilidad también, ¿verdad? Y curiosamente, por otro lado, un Cuisinart, ¿verdad? Que se ha distinguido por tener cualquier cantidad de features en estas aplicaciones. Sin embargo, es curioso porque sí han logrado ellos también mercadear otra cosa, pero ya en el uso se dan cuenta uno que en cuanto a potencial no suelen ser los más distinguidos. De hecho, menos que otras marcas que de pronto podrían parecer eh, menos mercadeadas, digamos, como es un Black & Decker, por ejemplo, o un Hamilton Beach. Y eso es solamente como para tener una noción de dónde me están ubicando los consumidores. Y eso es importante, por eso se llama perceptual, ¿verdad? Esto no es una medición de datos duros, sino que es una técnica de aterrizar cómo visualizan, cómo perciben los consumidores las marcas. Y puedo cruzar las variables que a mí me hacen más sentido para segmentar, ¿verdad? Y cuando digo más sentido para segmentar, es porque yo me imagino, de pronto me imagino una vez una forma en que yo comunico mi marca, desde el empaque hasta los anuncios que hago, hasta el marketing digital, etcétera, 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 ¿verdad? Todo eso podría ser interesante para validar cómo tengo que promocionar mi producto o mi servicio. Ok, entonces los métodos de mapeo para terminar este tema de posicionamiento. Están estos mapas perceptuales que acabamos de hablar, que identifican las percepciones de los consumidores, que pueden ser basados en atributos, ¿verdad? O sea, en esos atributos que vimos ahora, por ejemplo, la potencia y qué tantas features tiene, y también basados en similitud, ¿verdad? O sea, qué tan parecidos son ciertas marcas simplemente en general, en todas sus características, qué tanto distancia hay entre diferentes marcas o tipos de productos. Los mapas de preferencias muestran más bien cómo perciben los consumidores productos existentes que compiten entre sí, o sea, más bien que nos hagan rankings y nos expliquen por qué variables podrían preferir unos versus otros. Y el mapa de espacio conjunto hace una combinación de los dos anteriores, los perceptuales y de preferencias, para entender no solo cómo los están visualizando según ciertas variables, como estos que dijimos ahora, potencia y la cantidad de dispositivos que tienen adicionales, o funcionalidades adicionales en realidad, y también cómo se dan las preferencias y el ranking entre marcas que compiten o que están ahí puestos en ese mapa perceptual. Esa es una forma de entender el posicionamiento. Entonces hablamos de posicionamiento, de targeting, y muy importante primero tener claro cómo hago el tema de segmentación. Muy bien. ¿Preguntas, comentarios, quejas? ¿Cómo lo ven? Atendí un poco la inquietud de estimado señor Hernández al inicio. Un poco más concreto. Sí, ya ir validando con ejemplos me ayuda a ir aterrizando, no solo para el trabajo, sino para mayor comprensión. Claro, perfecto. Profe, en un esquema como el que vimos de las licuadoras y eso, en un servicio distinto, como el caso del trabajo de nosotros, que es vino, uno podría ponerlo, o sea, hacer algo similar, pero
por calidad de la uva, digamos. Claro, sí, definir, o sea, pensá vos cómo podría mercadear, o sea, cómo podrían diferenciar productos, con qué variable, la calidad de la uva y qué otra cosa podría hacer sentido buscando una escala, ¿verdad? O sea, buscando de menos a más. Como la edad, digamos, del añejamiento podría ser otro. Pero si vos pensás, digamos, que esas dos cosas en una comunicación podrían generar un impacto, sean de relevancia para tu consumidor, hace mucho sentido hacer un mapa porcentual de esa forma. Ok. Gracias. Claro. Ok. Bueno. Entonces, ahí en el aula virtual está la asignación para esta semana que tiene que ver con estos temas, lo que vimos ahorita. Propuesta de igual es que vayamos avanzando, tal vez un poco más reducido el tiempo esta vez para plantear algunas ideas, pero en todo caso lo importante es como que vayamos comprendiendo sobre todo de qué se trata y cómo podríamos irlo aplicando y luego desarrollar, que por cierto el desarrollo esta vez no es para de hoy en 8, sino de hoy en 15, porque además hay un foro ahí ya activo para de hoy en 8, de encontrar, voy a resumirlo, ahí ustedes ven las instrucciones, pero de encontrar el peor lanzamiento en cuanto a segmentación y targeting en Costa Rica. Entonces, más bien, no encontrar el mejor, sino explicar por qué es el peor. Y a ver quién gana de nosotros. Bueno, esas son las asignaciones. Entonces, ¿les parece? Hacemos las salitas de trabajo y nos volvemos a ver aquí 8:10. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a crear las salas. Ahí Daniela. Daniel y David. Listo.